Somos la familia que más veces se mudó dentro de la misma casa. Anduvimos por acá, por ahí, por allá, hasta en la cocina. Teníamos ahí donde está el microondas, la tele, para mirar, todo para armar la pulpería, ¿no? Porque íbamos derrumbando paredes, abriendo el lugar y bueno, había que mudarse. Viajeros, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la cuna de la bandera bonaerense, en los pagos de Capitán Sarmiento, porque vinimos a conocer una pulpería, El Pobre Gaucho. Ya con ese nombre tienen que preparar el mate, los bizcochitos, sentarse cómodamente y disfrutar de este recorrido histórico en los pagos de Capitán Sarmiento. Así que no queda más que disfrutar. Viajeros, bienvenidos al Pobre Gaucho. Bueno, Víctor, primero gracias por invitarnos a tu boliche de campo y contanos cómo se llama, cómo nació este lugar. Esto es la pulpería El Pobre Gaucho, hecha a pulmón, como quien dice. Está en Capitán Sarmiento, mi pueblo de origen, y bueno, y estamos tratando de abrir. Ahora estamos preparando, dándole los últimos retoques para abrir al público. Este edificio está hecho, tiene la placa afuera de 1920. Lo hizo la familia Ferrari. Casualmente el hombre que vivía acá se llamaba Victorino Ferrari. Y yo me llamo Víctor, así que por algo estamos. ¿Cuál es tu vínculo con el campo? ¿Por qué una pulpería y no un clásico bar? Con mi viejo éramos vendedores ambulantes en los campos. Antes había mucha familia en los campos. En cada puesto había una familia, un apellido. Entonces nosotros íbamos de puesto en puesto a recorrer a ver qué precisaban. Y según lo que ellos precisaban, nosotros conseguíamos en el pueblo y les llevábamos. Vendíamos damajuana de vino, tabaco, papel, cuchillas, alpargata. Bueno, hemos vendido ropa usada, fideos, de todo clase de golosinas para los chicos. Hasta también hemos llevado cartas de puesto en puesto, porque no había teléfono, no había nada. Entonces nos decían, bueno, ¿nos podés llevar esto para tal? Sí, llevamos. Y si no, a veces llegábamos a los puestos y cada uno, ponerle un puestito que era del hombre que recorría las vacas, y él te dejaba el recado, ¿viste? Ahí en la puerta, diciendo lo que él precisaba. Y si no te dejaba nada, había un hombre que sí o sí le dejábamos una damajuana, 4 papel para armar tabaco y dos bolsitas de tabaco, ¿viste? Eso era fijo, no podíamos, si había o no había recado, eso lo teníamos que dejar. ¿Ya se conocían los gustos de todos, sabían todos? Sí. Es más, teníamos un hombre que era alto y bueno, y tenía los pies grandes, ¿viste? Y no podía conseguir alpargata. Era un hombre muy criollo, pero era grande, ¿viste? Entonces mi viejo, nos íbamos a San Antonio de Areco a comprar alpargata y le hicimos hacer a medida la alpargata, ¿viste? Calzada 47. Y bueno, y lo mínimo que se podía comprar era 10 alpargatas que sacaba la plancha, ¿viste? Si no, ¿a quién se las vendía? Y digo, sí, las 10 las va a comprar, le dice mi viejo. Así que caímos un día y le decimos, mirá lo que tenemos para vos. Porque tenía que usar zapatillas, un hombre criollo, ¿viste? No podía. Y estaba recontento, chocho. Así que sí, al barrer, compró las 4, las 10. Todas ahí, sí. ¿Y qué sería de esa gente si no pasaban ustedes, no? Claro, y antes era muy complicado tener auto. Y bueno, la mayoría de la gente
venían los hombres a caballo con las maletas, ¿viste? Hacer los mandados, ¿viste? Al pasar nosotros, solucionamos un montón de problemas de ellos, digamos, para comodidad. Le dimos un poco de comodidad a ellos desde el pueblo hacia el campo, ¿viste? Ahí veo cosas antiguas. ¿Qué son para vos todos estos objetos que en algún momento fueron súper importantes de la vida cotidiana? ¿Es solo decoración o tiene un sentimiento? Tiene mucho sentimiento, porque lo fui juntando todo de a poco. Hay, bueno, hay cosas que fueron de los negocios nuestros, que tuvimos anteriormente, y que, bueno, tiene historia que lo he tocado de chico yo, ¿no? Siempre las tuve. Y otras cosas que tienen también mucho sentimiento, es de mucha gente ha venido y me ha regalado cosas, antigüedades que ellos atesoran, ¿viste? Que las tenían, me lo han regalado de corazón para la pulpería, ¿viste? No a mí, a la pulpería, ¿viste? Y eso queda todo acá, ¿viste? Hay muchos regalos de gente también que lo sintió, a lo que yo siento, por la pulpería, por lo que son estos bolichos, lo que es también tratar de dejar algo para que después venga alguien y lo disfrute, ¿no? Por ahí yo calculo que una antigüedad es hermosa una sola, y muchas son mucho más hermosas. Entonces traté de agarrar y juntarlas, digamos, coleccionar, comprar, también atesorar lo que me regalan y tratarlo de dejarlo acá para siempre. Cuando llego a estos lugares y escucho a estas personas, me pregunto por qué me emociono tanto, por qué se me hace ese nudo en la garganta, sobre todo cuando escucho de atesorar, ¿no? Y me di cuenta recién cuando lo escuchaba a Víctor que siento que estas personas, estos hombres y mujeres, son como próceres para mí. Son personas que, haciendo un trabajo de hormiga, casi silencioso, van conservando nuestra historia. Y son los custodios de nuestro pasado. Y ellos van transmitiendo generación tras generación a los más pequeños a que lo puedan cuidar. Porque nosotros nos criamos entre estos objetos. Y no son solo objetos, son historias. Él dijo, yo toqué muchos de los elementos que están acá. Yo los pude tocar, yo jugué. Y eso es conservar, es un museo, eso es lo que él hace. Y ahí está mi emoción. Sí, esto es un tesoro, un gran tesoro, no solo para mí, para mis hijos y también para la gente que llega y encuentra un lugar donde se siente bien, puede llegar a venir todas las veces que él quiera, pasar momentos en familia, también conversar, ¿viste? Si viene solo, conversar con alguien, y si viene en familia, estar tranquilo y absorber lo que es el campo, ¿no? Y vos dijiste que empezaste con tu viejo, este oficio de la venta, de andar por los campos. ¿Qué recuerdo tenés de ahí, de ese laburo con tu viejo? Me imagino charla, chiste, todo. Pasar lluvia. No había quien maneje como mi viejo en el bar. Y las familias del campo dependían de eso, de su muñeca. Teníamos una estanciera, y esa era, metía para adelante nomás. Y bueno, yo salía con él, era el abridor de tranquera. Así que por ahí, en cada tranquera encontraba un juego, ¿viste? Estaba la tranquera de la estancia que estaba buena, una tranquera buena que ahí me subí y abría sola y jugaba. Y estaba la otra que tenía que levantarla así, correrla, hacer una fuerza bárbara porque estaba destruida, ¿viste? Y sí, amistades, por ahí, cuando terminaba como yo era chiquito, me podía parar en la estanciera, tenía estanterías, ¿viste? Entonces, mi viejo ponía la pata en el ¿cómo es? ¿Estribo? No, ahí en el paragolpe, y bueno, teníamos libreta nosotros. Entonces él anotaba y yo caminaba y un fideo, un coso, entonces ahí en la estantería despachábamos y bueno, después se quedaban hablando por ahí haciendo cuentas y
aprovechamos, porque los chicos de campo también estaban aburridos, entonces como que me esperaban y jugábamos un ratito y después ya nos íbamos a otro puesto. Y vos nombraste la libreta, porque antes se daba a pagar. Se daba a pagar, sí. La gente pagaba cuando cobraba. Cuando cobraba. Y hoy en algunos lugares como esta, la gente de confianza, ¿se sigue usando o ya cambiaron los tiempos? Y acá que es pueblo, tiene que ser buen cliente, sí, calculo que se usa. Yo acá cuando abrí tenía, viste, algún que otro conocido, viste, pero hoy está cambiada también un poco la gente, viste, y por ahí en vez de ganar un amigo, perdés, ¿no? Un amigo. Pero bueno, no sé. Antes era otra cosa, antes se podía, había palabras, digamos, no sé cómo decirlo. Teníamos 150 libretas más o menos, calcularle 150 familias que recorríamos, hasta casi Carmen llegábamos recorriendo, de campo en campo, ¿no? Y después, bueno, compramos un negocio en el pueblo, hizo un localcito en nuestra casa y ahí fue el primer Pobre Gaucho. Puso un palenque enfrente, que bueno, enfrente había campo, estaba sobre el borde del pueblo, ¿viste? Y bueno, ahí venía la paisanada que nosotros recorríamos, se tomaba un vino, ¿viste? Hacía los mandados y volvía. Y ese fue el primer Pobre Gaucho. Mi papá le puso el Pobre Gaucho. Y como mi papá siempre fue un laburante, ¿viste? Dijo, bueno, le voy a poner Pobre Gaucho porque como que un pobre gaucho. Era un pobre gaucho y bueno, nos dio suerte ese nombre, ¿no? Y bueno, y yo en honor a todo lo que nos dio ese comercio, que hoy en día estoy acá viviendo en lo que forjó el comercio ese, le seguí poniendo. Ponele, yo voy por el pueblo, pobre gaucho, ¿viste? Te dicen así, ¿viste? Te pegan el grito. Somos la familia que más veces se mudó dentro de la misma casa. Anduvimos por acá, por ahí, por allá, hasta en la cocina. Teníamos ahí donde está el microondas, la tele, para mirar, todo para armar la pulpería, ¿no? Porque íbamos derrumbando paredes, abriendo el lugar, y bueno, había que mudarse. ¿Y cómo es eso que te gusta estar más acá que en la ciudad, digamos? Sí, es mucho más lindo acá. Acá te sentís más libre, más conectada con lo que a uno le gusta, ¿no? A mí me gusta el campo, la naturaleza, las plantas y estar con animales. Entonces no hablan mucho, ¿viste? No tenés que andar hablando con ellos, ¿viste? Te entienden, te acompañan y son sinceros, ¿viste? No, es buena amistad. Por ahí te roban algo, pero bueno. ¿Se te meten en la casa? Sí. Los perros, tenemos una burra que nos ha robado cosas acá adentro, por eso la expulsamos para afuera, le hicimos un cerco. Tipo, se llaman Adán y Eva, ¿viste? Entonces los expulsamos del paraíso, como quien dice, les pusimos un tejido para que no puedan entrar y rompernos las cositas, pero bueno, son nuestros amigos. Y ahora te estás haciendo unas empanadas. Acá unas empanadas de carne, la famosa empanada de la pulpería, así que ahora las vamos a probar, a ver cómo salen. Y los turistas tienen que pedirse una empanada, ¿va a haber menú? Va a haber para elegir, digamos, una entrada para comer empanadas o picada de fiambres. Vamos a empezar con lo que es al plato, así en sándwich, digamos, ¿no? Y después más al invierno vamos a hacer comidas de olla, así con estas ollas, con fogones, comida más elaborada. ¿Te gusta el fuego? ¿Te gusta prender Sí. fuego, cocinar? Sí, es lindo, es como que uno tiene una conexión con el fuego, ¿no? Lo tenés que ir alimentando para que no se apague. Es lindo ver el fuego. Te queda un olor a humo tremendo, pero es lindo también. ¿Y quién fue de la idea de la pulpería? Víctor. ¿Y vos lo acompañaste? Yo sí, lo acompaño con todo. Si hay que hacer esto, vamos, lo hacemos. Es más, ya te digo, rompimos toda la casa, así que ya eso te da una idea de que somos compañeros. Si hay que ir allá, vamos, lo hacemos. No importa. Y les cuento que nosotros hicimos una trampita. Antes de venir a la pulpería de Víctor, nos fuimos a recorrer Capitán Sarmiento y por supuesto queríamos mostrarles su estación, que hoy funciona como museo, un lugar que nace cuando llega el modelo agroexportador. Y para que llegue el modelo agroexportador en nuestro país necesitábamos del ferrocarril.
Un Capitán Sarmiento muy activo. Es una ciudad por su cantidad de habitantes y por las actividades que se desarrollan en él. Y quiero contarles que es muy jovencita, porque nació en 1961 como partido independiente. Hasta 1961, desde su creación, pertenecía al partido de Bartolomé Mitre, actual Arrecifes. Lamentablemente, el tren ya no pasa, como sucede en muchas de las estaciones ferroviarias del territorio argentino. Pero cuando llegan a la estación, en la pizarra estaba el recordatorio de la última vez que pasó el tren por estos pagos. Y eso nos generó muchísima nostalgia, porque va a quedar en la memoria de todos los que visitan esa estación aquel día en que el tren dejó de pasar. Víctor, ahí estamos viendo otro tesoro, esas urnas, femenino y masculino. Ajá, sí, sí, sí. ¿Y esa de dónde la sacaste? Esa me la regaló un chico que vino también, como decía, que hay gente que les gustó el lugar y todo eso, y yo tengo algo para vos. Y bueno, fueron esas urnas antiguísimas son, encima tiene adentro, las abrí, tienen el sello ese como, viste, que hacían las cartas antes, que derretían algo y ponen el sello. Lacrado. Sí, eso. Y bueno, está la de voto masculino y voto femenino. Otra cosa que es historia, así como están ustedes, reja de por medio. Reja por medio, sí. Porque había época que, o gente que llegaba que nadie conocía, que eran bravos, ¿no? Y antes era así para proteger la mercadería, para que no le roben al pulpero, ¿viste? Y si el pulpero no quería despachar más, no le daba más y no tenía problema con esa persona, ¿viste? Eran bravos, ¿viste? No, siempre con cuchillo, ¿viste? Y de temperamento alto, ¿viste? No se dejaban, y más con el alcohol que embravece, era todo un conjunto de cosas, ¿viste? ¿Y estas rejas son originales? Mirá lo que es. Sí. Son macizas, son de más o menos 150 o 200 años. ¡A la pelota! Eran del abuelo de mi patrón. Y mi patrón ya era bastante de edad cuando falleció. Y me contó que eran de su abuelo. ¿Este lugar lo armaste vos con tu familia? Sí, sí. Tengo facilidad para crear. Pienso algo, por ahí lo pienso mucho y después lo proyecto, ¿viste? No salgo a armar así nomás, sin pensar. Primero lo pienso. Y bueno, pinto también. Hago cuadros. Ese collage también lo hice yo, de todas revistas antiguas. Ahora voy a filmar esos Molina Campos que sí, tenés ahí. Sí. Y bueno, Molina Campos fue alguien que me incentivó mucho, ¿viste? Porque eran cosas de campo que yo veía de chico en los almanaques. Y bueno, y tenía un tío, Nacho Sena, un tío de mi papá, que yo le llevaba los almanaques y los miraba, y después me llamaba y me decía, vení, mira, ¿qué error tiene acá? No, porque el botón está mal, va del otro lado. Y le encontraba detalles que cualquiera solo un criollo los notaba, ¿no? Y vos nombrás mucho criollo. ¿Qué es un criollo? Y un criollo es lo que es de nativo, creo yo. Es como que vos nacés del campo y te da de comer el campo y sos parte de eso. Eso es ser criollo, creo yo, no sé. También lo mismo, un tipo criollo no necesita andar de pinta, ¿viste? Por ahí hay mucho tipo campero criollo que andan con las alpargatas todas bigotudas y las bombachas todas rotas, pero monta a caballo, sale, hace buenos aparte, es de lazo y después no capaz que no tiene un recadito así nomás, ¿viste? Hecho por él, y eso también, eso es ser más criollo que comprar algo, ¿no? Hacerlo, ¿viste? Que crearlo vos, ¿viste? O comprarlo, pero, ¿viste? Usarlo y tenerlo bien gastado.
otros países, les contamos que la República Argentina está dividida en provincias. Son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para identificar a cada jurisdicción se decidió que tenga cada una bandera. Por eso dijimos Capitán Sarmiento, cuna de la bandera bonaerense, porque para la elección de la bandera participaron un montón de escuelas de toda la provincia y se eligió una. Y los ganadores eran alumnos de Capitán Sarmiento. Fue un 12 de agosto de 1997 cuando los bonaerenses tuvimos nuestra propia bandera, elegida nada más y nada menos que por los siguientes estudiantes. Y yo me anoté el nombre porque esto está muy bueno decirlos. Fueron Matías Giribarne, Fernando Barroso, Facundo Bailo, Ignacio Rossi y Esteban Carrasco, de las escuelas Mateo Gericich y Domingo Faustino Sarmiento. Un honor poder nombrarlos a ellos y decir que gracias a ustedes los bonaerenses tienen su bandera, una bandera que tiene muchísimo significado, porque cada parte de la bandera significa algo. Ese verde que nosotros vemos, que habla de la producción agrícola, ganadera, en ese horizonte que se mezcla con ese azul de nuestro cielo, el sol naciente, la rueda dentada que marca la producción, y acá estamos hablando de la marca roja que representa a la gente. La República Argentina es un país federal, en el cual cada provincia no solo tiene su bandera, sino que también es autónoma, tiene su propia constitución que se rige bajo la Constitución Suprema de la Nación firmada en 1853. Así que Capitán Sarmiento, vecinos de Capitán Sarmiento, muchas gracias por darnos nuestra bandera bonaerense. Che, salgo de la pulpería y veo que viene un tipo, un soldado en realidad, un soldado con un caballo blanco divino, pero dije, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Resulta que Víctor es recreacionista y tiene unos vecinos de un campo acá al lado que recrean la historia patria, recrean la historia de gauchos, de fortineros, es su pasión, se dedican a esto y bueno, quiero que los conozcan y le preguntemos todo, por qué lo hacen, qué los motiva y obviamente que nos cuenten alguna anécdota. ¿Cómo es tu nombre y sos recreacionista, no? Sí, soy recreacionista ya de hace cerca de 10 años. Tomamos muy en serio lo que es el mantener viva la historia de estas zonas rurales en aquel momento y hoy que siguen manteniendo una carga histórica muy grande. Junto con un grupo de personas que también se lo toman de la misma manera, decidimos volver a la vida al Regimiento de Guardias Nacionales número 1, en este caso General Ángel Pacheco, ya que como yo soy descendiente del General Ángel Pacheco, en honor a él y los logros que ha tenido, le dimos nombre a este regimiento histórico. Estabas explicando, para la gente que no tiene idea, hace 150 años las pulperías estaban custodiadas. Exacto, las pulperías y postas en donde los transeúntes, los viajeros, el ejército en sí, las milicias, los extranjeros pasaban la noche, compraban víveres entre medio de ciudad y ciudad, en este caso de fuerte y fuerte, ¿no? Porque como por ejemplo Areco, Arrecifes, que eran las más grandes desde esa época, el tránsito en el medio se paraba en postas y pulperías como esta para poder pasar la noche, alimentarse, comprar víveres y bueno, estaban guarnecidas por guardias nacionales, como somos nosotros, que aseguraban de alguna manera el orden y la seguridad de tránsito que tenían las personas y las diligencias, carruajes en esa época. Nos tomamos junto con un montón de personas que lo ven de la misma manera, la posibilidad de no dejar que se pierdan todo esto, ¿no? La historia de lo que pasaba en estas pulperías, lo que pasaba en los caminos, lo que pasaba en los fortines y una manera de brindar un homenaje a esa gente que dio la vida para hacer de este país lo que es hoy. Nos tomamos muy en serio el poder recrearlos hoy 200 años después. ¿Y quién te acompaña? Bueno, hoy acá tenemos nuestra unidad de caballería más fiel, que es el Tordo. Este caballo está vestido con los aperos propios de militares de esa época, desde la cabezada de granaderos, la montura de oficiales, y bueno, me acompaña la carabina Rolling Brock, propia de esa época, que era el arma de pólvora y el sable que está del otro lado.
eran las armas con las que contaba un guardia nacional para llevar adelante su tarea cotidiana. Pero viste que se dice que a veces los soldados no todos estaban armados. No, porque lo que no había eran las municiones. Entonces llegaban desde Estados Unidos y no se repartían. Las usaban más que nada para cazar pieles o bolear avestruces y comerciaban. Incluso muchos de los oficiales de rango muy alto tenían que comprar su propio equipo. Entonces vos tenés que, cuando mirás una lámina, una foto de esa época, no ves que los uniformes sean iguales, sino que cada oficial, en base al dinero que invertía, podía comprar un equipo mejor o peor. Imagínate la milicia, que eran todas las personas que trabajaban los peones de campo, que se los llevaban los grandes estancieros, incluso en sus propias milicias, los equipaban con una chuza, que era una caña tacuara, con una pequeña hojita metálica. Es decir, las carabinas eran muy raro por el costo de la munición. No lo podían costear. Entonces era el facón, el sable, y una vez que el sable se rompía, se hacían los cuchillos caroneros, que eran los facones hechos con hoja de sable roto. Ese era el arma particular de la milicia. Los combates muchas veces terminaban filo de sable y la chuza de algún indio o gaucho matrero, cuerpo a cuerpo. ¿El gaucho matrero qué sería? Y el gaucho matrero se le llamaba a todo aquel trabajador rural en donde no se sometía a las leyes de la civilización, entre comillas, moderna, en donde se le instaba a trabajar, a cumplir un horario, a convertirse en un peón rural sumiso. Entonces, obviamente, muchos hombres que no querían someterse a ese régimen eran tildados de matreros o gauchos mal entretenidos, aunque no lo fueran, y bueno, quedaban como separados, como forajidos de la ley, tenían que irse de los pueblos porque eran llevados de prepo a las levas, que terminaban siendo las montoneras de los fortines, ¿no? Entonces, obviamente, el gaucho matrero era todo aquel que no se sometía a eso y quedaba tildado rebelde. Por eso el José Hernández con el Martín Fierro, ¿no? Exacto. Es la historia fiel del Martín Fierro, como muchísimos hombres de campo la han sufrido, en donde no se sometían a eso porque sabían que en muchos casos era un no regreso. Muchas veces el gaucho quedaba acantonado esperando un relevo y no llegaba nunca. Quizás cambiaban algún oficial si era de un rango alto, pero si no, ni eso. Se pasaban de los 2 años que se los llevaba de servicio, 4 o 5, y algunos nunca volvían. Hay un refrán que dice, o un dicho, tente en pie. El tente en pie era una manera en el lunfardo fortinero que se utilizaba por la falta severa de víveres, en donde el soldado muchas veces tenía que vivir con lo que podía cazar. A veces no cazaba nada o comían muy poco, entonces comían para tenerse en pie. Pero la más común es me fui al humo o se fue al humo. Eso remite también a una cultura fortinera en donde el Remington Rolling Block disparaba municiones que eran cargadas con pólvora negra y al dispararse hacían un fogonazo enorme. Entonces muchas veces el indio se iba al humo porque el humo era donde salía el fogonazo y sabía que el soldado estaba ahí, ¿no? Porque muchas veces el indio solo contaba con armas de combate cuerpo a cuerpo y tenía que irse hasta el humo a tratar de atacar al soldado. Entonces, bueno, se fue al humo, remite también a esa época de nuestra historia. Eso, revolé. ¡Entregate, Maula! ¡Entregate! En la noche, muchas veces en la noche, pisaba el poncho, caía el soldado y ahí lo apuñalaba. No era una lucha de esgrima honesta como... Claro, tenía sus mañas porque Aborigen. el soldado tenía un código de pelea, la esgrima fortinera, pero el gaucho lo que tenía era la esgrima criolla. El gaucho tenía todas las mañas propias que lo dejaban sobrevivir en un contexto en donde sus posibilidades eran nulas. Por eso se gana la literatura propia de lo que hoy en día, si bien la cultura argentina es un abanico enorme, Argentina pasa a ser conocida por la cultura del gaucho. Y la pieza de oro es el Martín Fierro. Así que el exponente acá nuestro del gaucho
pulpero. Viajeros, estén atentos, muy atentos al Instagram de la pulpería porque prontito va a abrir sus puertas y ustedes también van a poder disfrutar del pobre gaucho como disfrutamos nosotros. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en cada recorrido que hacemos por nuestra querida Argentina. Soy el negro Pancho Escalada y les voy contando que ya está todo preparado. No más falta la propaganda. Y a todos los oyentes les voy contando. Presidente Perón al fondo, pasando el Caguané. Todos los fines de semana de cada mes va a abrir la tranquera para toda la gente campera. Aunque le parezca mentira, una pulpería lo espera. Ya no hay nada que esperar, solo tiene que venir. Eso sí, una garantía le voy a dar, que a soleado no se va a ir. Y como es común en mí, con un zapucay me voy a despedir.